Jóvenes tienen que saber que en esa etapa de la dictadura ser homosexual y decirlo era castigado con trabajos forzados en un campo de concentración. Tienen que saber que las mujeres, para tener un trabajo, una cuenta bancaria o acceder a los derechos que tenían los hombres, tenían que tener la autorización del varón, del marido, y si no había marido del hermano, y si no había hermano del padre. Eso era lo que se germinó durante la etapa del totalitarismo. Eso es lo que quieren los jóvenes hoy. Muchos jóvenes que alzan la mano y no están reclamando que se pare un taxi, sino que están cantando cara al sol. No saben lo que eso significa. Y eso fue un canto fascista, de supremacía, también del varón sobre la mujer, de unas ideas sobre otras, de la opresión frente al diálogo, de la violencia frente a la palabra y del totalitarismo más absoluto frente a la diversidad, ¿no? My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle. Lo del aborto y el Partido Popular es la historia de un equilibrista. Llevan 4 décadas con contradicciones y rebeldía incluso dentro del propio partido. Ahora se debaten entre complacer a Vox o cumplir la ley. ¿Y qué pinta Alberto Núñez Feijóo? Pues la verdad, más bien poco. Hemos salido a la calle para preguntar qué es lo que opina la gente sobre el derecho al aborto. También desmontamos con datos los bulos de Moreno Bonilla sobre la sanidad pública andaluza. Y no te pierdas nuestra entrevista de esta semana al ministro Ángel Víctor Torres, que no se calla nada. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok y, por supuesto, YouTube, canal Zona Roja. No te olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Y abrimos ahora esta mesa de Zona Roja dando la bienvenida a nuestra cazabulos, a Belén Soto. Muchas gracias por acompañarnos, Belén. Gracias, Irene. ¿Qué bulo nos traes esta semana, Belén? Pues mira, no te traigo uno, sino que te traigo varios. Y es que Andalucía ha sido foco de desinformación esta semana tras el escándalo del cribado del cáncer de mama, que ha puesto en evidencia una vez más la nefasta gestión de la política sanitaria del PP en Andalucía. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Belén? Cuéntame. Pues la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama ha destapado fallos y retrasos en los diagnósticos del cribado de cáncer. Que es una prueba rutinaria que tienen que hacerse las mujeres, las mamografías cada cierto tiempo, ¿no? Exactamente, simplemente se hace pues para tratar y prevenir cuanto antes esta enfermedad, que es la que más mujeres sufren en Andalucía. AMAMA, que es la asociación, ha destapado que al menos 2.000 mujeres con diagnósticos poco concluyentes no recibieron la información necesaria, es decir, no sabían si tenían cáncer o no. Y lo que nos cuenta AMAMA también es que ha habido casos de mujeres que ya tenían incluso metástasis y mujeres que ya habían fallecido cuando llegó esa información. Un escándalo que además destapa que el fallo es estructural, ¿no, Belén? No es un fallo aislado. Es estructural, Irene, y no solo se ve ya en la sanidad pública, sino que se ve en todos los servicios públicos de Andalucía, debido a estas políticas privatizadoras que están arrasando con todo. ¿Y qué dice la Junta? ¿Qué dice Moreno Bonilla, el gobierno andaluz, de este escándalo? Pues Moreno Bonilla aquí se ha columpiado porque ha tergiversado información y ha difundido bulos para intentar escapar de esta polémica. Por ejemplo, te enseño este. Usted miente, por ejemplo, dice usted en cáncer, mira, lista de espera en el cáncer no hay, porque hay una obligación que son 30 días. 30 días, son 30 días, que son 30 días obligatorios. Bueno, Belén, es que para el PP mentir no es ilegal, ya lo han dicho ellos. Sí, Irene, además que esto se desmintió solo, porque Moreno Bonilla tuvo que cesar a su consejera de salud. Bueno, según él, admitió su dimisión porque se admitieron, valga la redundancia, los fallos en el sistema de cribado. Pero es que, Irene, ya van 3 consejeros de salud, lo que llamamos de gobierno de Moreno Bonilla. Además, te traigo otro ejemplo. ¿Usted sabe cuántas mamografías de esas cientos de miles? ¿Usted lo sabe? Se lo voy a decir yo que usted no lo sabe. 0. 0. 0, señora.
Y esto también es mentira. Y es que de los 500 millones que la Junta de Andalucía ha destinado a la sanidad privada en su presupuesto anual, miles de esos millones de euros han ido a parar a empresas subcontratas para hacer mamografía. Uno de los claros ejemplos que vemos fue en Granada, con este camión y unidad móvil para el programa de detección precoz del cáncer de mama. Pero es que en Sevilla no se iban a quedar atrás y pretendían hacer lo mismo, porque he encontrado este contrato que salió a licitación pública en la web de la Junta de Andalucía, donde iban a destinar un total de 5 millones de euros para otro camión. Vamos, comodísimo una mamografía en un camión, Belén. Pero lo que me extraña en todo esto es que no han sacado su bulo estrella. Toda la culpa es de Pedro Sánchez. Irene, lo han sacado, pero claro, esta vez la culpa ha ido para la futura candidata del PSOE andaluz, que es María Jesús Montero, y es que le han recordado su etapa como consejera de salud y le han intentado ahí echar el rollo. María Jesús no está todavía en el gobierno andaluz desde hace muchísimos años. Ay, Irene, 13 años que hace ya que se fue María Jesús Montero, o sea que ya, señores, hay que buscar otra excusa. Bueno, Belén, ha sido un placer hablar contigo sobre estos bulos, que nos arrojases un poco de luz sobre la sanidad pública andaluza. Te esperamos la próxima semana con más bulos. Gracias a vosotros, como siempre. ¿Qué le pasa al Partido Popular con el derecho al aborto? Que llevan 4 décadas que no se aclaran ni entre ellos. El último enfrentamiento, el que ha surgido a propósito del falso síndrome posaborto que le ha votado Almeida a Vox en el Ayuntamiento de Madrid. Lo vemos. El aborto es un derecho en España desde 2010 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y desde 2023 es obligatorio que todas las comunidades autónomas tengan un registro de objetores de conciencia para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública. Y esto es importante, todas las comunidades autónomas y en la sanidad pública, porque el aborto es un derecho, no un privilegio. Pero la señora Isabel Díaz Ayuso dice esto. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Madrid es la única comunidad autónoma que se declara en rebeldía. ¿Y qué opina Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular? Lo estamos viendo, dice que el derecho al aborto no es un derecho fundamental y que su partido siempre cumple con la ley. Eso sí, el Partido Popular ha votado en contra del derecho al aborto, siempre lo ha hecho, en 1985, en 2010, en 2023, lo ha llevado incluso al Tribunal Constitucional, intentó eliminarlo en 2013 cuando Alberto Ruiz Gallardón era ministro de Justicia, introdujo una reforma en 2015 que después tuvo que ser eliminada. Nosotros hemos salido a la calle para preguntar qué es lo que opina la gente sobre el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Nos lo cuenta Arantzazu Figueroa. El Partido Popular y Vox pretenden devolvernos a la España en blanco y negro. Esa España donde las mujeres que tuvieran dinero podrían irse a abortar a otro sitio, pero las que no se jugaban la vida con una percha. Hoy salimos a las calles a preguntar, porque nosotras lo tenemos claro. Queremos un aborto libre, seguro, público y gratuito. A ver qué piensan ellos. ¿A favor o en contra del aborto? A favor. A favor. A favor. Yo a favor. A favor, a favor. ¿Y qué opináis que los partidos de derecha estén intentando recortar este derecho? Que no deberían de opinar. Me parece una vergüenza, un recorte de derechos para la mujer, un atraso, una sinvergonzonería por parte de ella, por parte de su partido político. No creo que tenga sentido. Siempre están recortando, quitando derechos a todo el mundo. No, muy mal. ¿Y creéis que el gobierno, como ya ha dicho, debería de blindar constitucionalmente el derecho al aborto? Efectivamente, creo que es un paso muy importante y que debería hacerse cuanto antes. Sí, debería de estar reforzado. Definitivamente, ¿no? Sí, tal cual. Si lo quitan por lo que sea, en vez de avanzar como sociedad, iríamos para atrás. ¿Desde cuándo es quitarle el derecho a una mujer a hacer lo que quiere con su cuerpo? Pues ya lo habéis escuchado, los derechos de las mujeres no se negocian. Los madrileños y madrileñas pasan cada día por aquí sin saber que bajo sus pies ocurrió una de las grandes tragedias de nuestra historia. En 1905, el depósito de aguas de Bravo Murillo se hundió, provocando la muerte de más de 30 trabajadores. Para saber más acerca de este desastre, estamos con Eduardo, doctor en Historia, y para ello lo traemos aquí. Eduardo, ¿qué falló exactamente para que una obra que iba completamente hacia el progreso acabara en este desastre? Bueno, fue un desastre tremendo. Eso ocurrió un sábado, 8 de abril,
y se cayó una de las cubiertas del tercer depósito, que era de hormigón. Pero no se hicieron buenos cálculos matemáticos, ahí había un problema con los empujes laterales y entonces ese se cayó, mató a unos 30, hay fuentes que dicen 29, pero son 30 y unos entre 50 y 60 heridos. Fue un verdadero desastre en el que, bueno, los responsables salieron indemnes, pero murieron 30 trabajadores y esos heridos casi ninguno pudo volver a trabajar. ¿Y cómo reaccionó la sociedad madrileña? ¿Hubo de verdad una conciencia obrera o más bien indiferencia en ese momento? No, fue un impacto, porque la prensa, sobre todo la prensa liberal, la prensa republicana y la prensa obrera, se lanzaron. Y además hubo unas manifestaciones espontáneas y eso generó también un debate dentro del movimiento obrero que es muy importante. Pero sí, fue aquello, el impacto primero fue muy grande. Más de un siglo después, ¿qué enseñanzas nos deja esto acerca de la lucha obrera y la seguridad en el trabajo a día de hoy? Pues aquel hecho hay un antes y un después, porque el movimiento obrero socialista hizo un enorme debate interno sobre lo que había que hacer. Se organizó una enorme manifestación muy controlada en lo que hoy es la plaza de Tirso de Molina, en la calle Redactores, que es donde estaba el centro obrero, y nos enseña muchas cosas. Nos enseña la importancia de recordar que los sábados se trabajaba, que no había mucha seguridad, se moría mucha gente y sobre todo que los trabajadores tienen que estar protegidos mucho más de lo que estaban en aquel momento en el que trabajaban muchas horas, más de 8 y por jornales muy bajos. Aquel hundimiento no solo marcó una época, sino que nos dejó una lección. El progreso no vale nada si no se protege a quien lo construye. Y damos la bienvenida ahora en este plató de Zona Roja a Ángel Víctor Torres. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eres ministro de Política Territorial y Democrática y secretario general del Partido Socialista de Canarias. Ministro, vamos a hablar de memoria democrática, lo hemos visto antes en un reportaje que nos traía nuestra compañera Marta, pero antes quiero preguntarte, fuiste presidente de Canarias y cuando tú mismo sabes lo que es el fenómeno migratorio, precisamente por eso, y cuando te pusiste al frente de la cartera, conseguiste un hito, que es que los menores migrantes sean reubicados en todo el país y no solo a los lugares a los que llegaban. Pero el PP se sigue oponiendo a esto. De hecho, tú mismo has dicho que si fueran ucranianos, Ayuso, por ejemplo, no tendría tanto problema, ¿no? Y así es que esto es una evidencia, ¿no? Cuando ocurre la invasión de Ucrania, automáticamente se ponen guaguas, autobuses, para ir a acoger a esos niños y traerlos a municipios de distintas comunidades autónomas. Y se les recibe con los brazos abiertos, se les escolariza, hablan otra lengua y se convive con ellos, ¿no? Si esos menores, esos niños vienen del África, automáticamente lo que se hace es que se cierran los espacios donde antes se acogían a inmigrantes menores, en este caso a niños y niñas que venían de Ucrania, en los mismos espacios como ocurrió en Pozuelo de Alarcón, ¿no? Por tanto, es una medida absolutamente injusta que discrimina a estos menores según su raza y de dónde provienen, ¿no? Por tanto, lo digo con absoluta contundencia porque es lo que ha ocurrido, ¿no? Este 17 de octubre, quiero hablar ahora de memoria democrática, tú eres secretario general del PSOE de Canarias, se cumplen 175 años del nacimiento del fundador del PSOE, de Pablo Iglesias Posse. El partido está muy centrado en la vigencia de sus ideas, pero ¿por qué tú crees realmente que está vigente el pensamiento de Pablo Iglesias? Primero porque fue un hombre que dijo con claridad que había que llevar las ideas a la práctica, ¿no? Eso significa acción de gobierno. En segundo lugar porque defendió la justicia social, defendió a los obreros, a la clase trabajadora, a los que menos tenían, a los que más precisaban desde lo público, ¿no? Y hoy sigue siendo así. Vivimos en un país de 50 millones de habitantes que crece, que es locomotora económica, sin duda, de la Unión Europea, que ha conseguido que haya un salario mínimo interprofesional mucho más digno, un ingreso mínimo vital que no existía, y eso es defender a la mayoría de nuestra población, que repito, es la que necesita, precisa, y además debe estar al lado de ella todos los que estamos en la cosa pública, ¿no? Y por tanto su manera de enfocar lo que era llevar a la práctica sus ideas y su visión del mundo están absolutamente presentes en la situación actual, ¿no? Por tanto, Pablo Iglesias, nuestro fundador, sigue siendo un hombre fundamental en el siglo XXI. Lo que es cierto es que los tiempos han cambiado, vivimos en unos tiempos de crispación, de odio, de desmemoria. ¿Por qué crees que es importante esa ley de memoria democrática?
Primero porque nace como fruto de un debate sosegado con los años de la recuperación democrática tras la Ley de Memoria Histórica del año 2007, con una voluntad de consenso, incluso de unanimidad que no se logró, no lo quisieron apoyar ni Vox ni el Partido Popular, tampoco en el año 2007 el Partido Popular apoyó la Ley de Memoria Histórica y es un error no hacerlo, ¿no? Porque cualquier democracia sana reivindica precisamente los valores democráticos y eso significa rechazar todo lo que significa totalitarismo, dictadura, fascismo y posturas unitarias de supremacía, ¿no? Y eso lo tuvimos en nuestro país durante 40 años, ¿no? Los jóvenes tienen que saber que durante la etapa de la dictadura sus derechos fueron eliminados, los hombres y sobre todo las mujeres, ¿no? Los jóvenes tienen que saber que en esa etapa de la dictadura ser homosexual y decirlo era castigado con trabajos forzados en un campo de concentración, en Fuerteventura, precisamente en mi tierra, ¿no? Ahí fueron muchos hombres que por decir que eran homosexuales eran apartados porque eran desviados y eso lo tiene que saber la gente joven, ¿no? Tiene que saber que las mujeres, para tener un trabajo, una cuenta bancaria o acceder a los derechos que tenían los hombres, tenían que tener la autorización del varón, del marido, y si no había marido del hermano, y si no había hermano del padre, ¿no? Es decir, eso era lo que se germinó durante la etapa del totalitarismo. ¿Eso es lo que quieren los jóvenes hoy? Por eso es importante que tengamos esta ley de memoria democrática, ¿no? Para no olvidar, para dar dignidad a quienes dieron su vida, para hoy tener nosotros democracia, para no repetir y fundamentalmente para valorar lo que significa disfrutar de la democracia, ¿no? Muchos jóvenes que alzan la mano y no están reclamando que se pare un taxi, sino que están cantando el cara al sol, no saben lo que eso significa. Y eso fue un canto fascista, de supremacía, también del varón sobre la mujer, de unas ideas sobre otras, de la opresión frente al diálogo, de la violencia frente a la palabra y del totalitarismo más absoluto frente a la diversidad, ¿no? Aplastaron incluso lo que se pudiera hablar en las casas su lengua vernácula, sepultaron el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano, quedaron sepultados en los ámbitos más íntimos de las familias, aquello que hablaban sus abuelos, ¿no? Eliminaron la posibilidad de reunión. Tú no podías discrepar con la palabra de quien pensara de otra manera, y sí, instauraron el terror de unos pocos, que hicieron que muchos, hoy todavía, miles, estén en fosas, en pozos, en cunetas, por haber defendido la libertad. Yo no quiero eso para mi hijo, ni lo quiero para las generaciones futuras. Me nombrabas al Partido Popular, ministro, y quiero que escuches, a ver si nos lo pueden poner a nuestros compañeros, lo que decía hace solo unos meses sobre la Ley de Memoria Democrática el Partido Popular. Lo escuchamos, ministro. Yo creo que es evidente que hay una legislación que ha impuesto la izquierda de forma ideológica que ha causado un daño a nuestro país y esas leyes serán revisadas y creo que con un consenso político amplio. Revisadas no son derogadas. O derogadas, quiero decir, sobre la Ley de Memoria Histórica, que han impuesto determinadas cuestiones con las que no estamos de acuerdo. La ley trans, hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo y las vamos a derogar, efectivamente. ¿De la memoria histórica con qué no están de acuerdo? De la Ley de Memoria Democrática. Perdón. Mire, yo creo que las leyes no se pueden hacer para dividir a un país y para generar falsos fantasmas, ¿no? Cuando un gobierno en el año 2025 tiene que resucitar fantasmas de la guerra civil o de la dictadura, cuando utiliza la dictadura como un ejercicio, una palanca electoral para agitar su electorado, yo creo que se están cometiendo errores muy graves y eso es inaceptable. Eso es inaceptable, decía Tellado hace unos meses, pero unas declaraciones que son vigentes porque el Partido Popular se niega a cumplir la Ley de Memoria Democrática, el último caso, por ejemplo, Extremadura. ¿Por qué crees que es así, ministro? Primero, contradicciones de Miguel Tellado. Este señor que acaba de hablar está en el Congreso de los Diputados porque se le ha votado. Le han votado. Eso se llama democracia, ¿no? Y cuando tú estás en una administración, cuando formas parte de un organismo, cuando estás en el Congreso de los Diputados, las leyes no se imponen, se ganan. Si la Ley de Memoria Histórica del 2007, la Ley de Memoria Democrática del año 2022, salió adelante porque la mayoría del arco parlamentario, y sinceramente también debió hacerlo el Partido Popular, votaron a favor. No es una imposición. La democracia es que las mayorías son las que toman esas decisiones. Y además, si vamos al fondo de lo que es la ley, es que lo contrario es la ausencia de democracia.
¿Qué es lo que defiende entonces el señor Tellado y el Partido Popular? Esto no es para dividir a los españoles. Ya hubo una división entre los españoles cuando durante décadas al Valle de los Caídos, hoy llamado Valle de Cuelgamuros, se llevaban a los que habían sido víctimas de la guerra, pero habían ganado la guerra y eran del lado sublevado, sus restos en cajas individuales, con sus nombres, se les decía a sus familias que iban a ser llevados al Valle de los Caídos y por supuesto sus familias tuvieron derecho a la viudedad y tuvieron también prerrogativas del gobierno totalitario de Franco durante 40 años. Y a ese mismo sitio, al Valle de los Caídos, se llevaban en una caja hasta 12 personas sin sus nombres, el lugar de donde podían venir, que no se le decía nada a sus familias, que pensaban que estaban en fosas comunes y se llevaban al Valle de los Caídos sin ningún tipo de reconocimiento, con viudas que no cobraron nada, que fueron señalados durante épocas y durante décadas, ¿no? ¿Cómo puede un demócrata defender que eso no tiene que responderse desde la dignidad de quienes perdieron su vida para hoy él poder ser diputado en las Cortes Generales, ¿no? El Partido Popular sí que toma decisiones electorales, porque cree que ante una juventud que debería estar, y esa es también nuestra obligación, mejor informada, hay que resucitar a Franco, hay que resucitar el franquismo, hay que resucitar la dictadura, porque si tú no la condenas, la resucitas. Si tú no luchas contra ella, te vence ella a ti. Si tú no te enfrentas a quien quiere imponer sus ideas por la fuerza, entonces te rindes ante la autarquía y el totalitarismo en vez de defender la democracia y la libertad. Y la verdad es que están absolutamente equivocados, porque ellos disfrutan de una democracia que hace que pueda haber alternancia política. Han gobernado este país. El señor Rajoy también decía que iba a derogar la ley de memoria democrática, luego se jactaba, histórica, se jactaba de no haberla desarrollado. Pero ¿por qué no la quiso desarrollar? ¿Por qué no quiso exhumar a restos que estaban en fosas y devolvérselo a sus familiares? Yo he llamado, y ha sido de lo mejor que he podido hacer como ministro de Memoria Democrática, a familiares que llevaban décadas buscando a su abuelo, a su padre, que fue ejecutado en el año 36, 37, 40, incluso de un lado y del otro de la Guerra de España. Y me han dado las gracias, porque han encontrado un sentido a su lucha y han podido hacer que descansen esos restos y poder llevarle flores a una tumba determinada, ¿no? Eso es humanidad. Y es que creo que cualquier otra discusión, debate, planteamiento, derogación, no llevarla a efecto, una ley de memoria democrática, envilece sinceramente a quien lo hace. No veo yo que en Alemania no sean capaces de decir que no queremos que regrese el nazismo, en Italia el fascismo, y porque hay quien pretenda que sobreviva el fascismo español, que fue lamentablemente el único que en la Europa después de la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en el poder durante 4 décadas. Ojalá no hubiésemos tenido nunca esa etapa en nuestro país. Fue una etapa de retroceso, de involución, de pérdida de derechos. Nos quedamos a la cola de la Unión Europea. No tuvimos acceso a muchísimas cuestiones del ámbito sanitario, como las vacunas contra la polio, frente a otros países que se desarrollaban en riqueza, también en cultura plural. Y nos avanzaron por el camino, la vereda, el carril, la autopista de la libertad. Nosotros nos quedamos anquilosados en la etapa del color negro y blanco, de la etapa peor de nuestra historia reciente. Pero, ministro, tú me nombrabas a los jóvenes y me decías que ese discurso está calando entre los jóvenes. ¿Por qué crees que es así? ¿Lo están amplificando tal vez las redes sociales, no solo los partidos políticos, las redes sociales? Sí, porque las redes sociales tienen una capacidad y es la de aligerarte todo, quitarte esfuerzo, entrar a través de los ojos, tenerlos en el móvil, ser y debiera ser una información veraz, informado en cualquier momento, a todas horas, de manera cómoda. Vayas en la guagua, en el metro, estés en la cama, estés sentado en una silla, caminando por las calles, puedes ser informado a través de las redes sociales. Y el problema es que se está desinformando, no se está informando, se está desinformando. Se intenta plantear cuestiones que son idílicas, de etapas que fueron todo lo contrario, sin decir la verdad. Y hablo de la dictadura. Y la gente joven es muy pasional, quiere cambiar el mundo, se rebela, es propio de la juventud. Yo lo que les pido a la gente joven es que se paren un segundo, que razonen, que contrasten y que digan qué quieren.
Hoy la juventud de nuestro país disfrutan de la libertad sexual que ya hubiésemos querido los que ya peinamos canas y nos acercamos o sobrepasamos los 60 años. Ellos tienen hoy muchísima más libertad. Eso ha sido conseguido gracias a la democracia, a la transición y a las etapas posteriores que avanzaron en derechos, que permitió que las personas del mismo sexo se pudieran casar, el matrimonio igualitario, orientación sexual, libertad en cualquier expresión. Esos jóvenes tienen que saber que esos son logros de la democracia y por tanto son logros que jamás se hubiesen tenido, sino todo lo contrario, en la etapa del totalitarismo, porque ahí había una primacía absoluta del varón, una entrega al varón, una absoluta uniformidad en gustar el qué tenía que gustarte y cómo tenías que hacerlo. Tenías que amar a quien te obligaban a amar, no a quien amabas. Y hoy los jóvenes tienen que saber que eso es lo que está en riesgo. Si lo supieran, no alzarían las manos cantando el cara al sol. Ministro, lo estamos viendo en esta entrevista, tú eres una de las personas del Ejecutivo que tiene un discurso más sereno, más tranquilo y en plena ofensiva mediática y judicial contra el Ejecutivo. ¿Crees que es importante mantener ese tono sereno, tranquilo? Es mi manera de ver la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que quienes estamos en la cosa pública y en la política lo que hacemos es trasladar nuestra manera de vivir y nuestras ideas que tienen que ser compatibles con nuestra manera de actuar en el día a día, ¿no? Soy por principio una persona tranquila, serena, que entiendo que la cosa pública tiene que ser eso, divergencias ideológicas, jamás utilizar la violencia, jamás ir en lo personal contra nadie. Y yo que fui diputado en la 9ª legislatura, en el año 2009, no me reconozco en el actual Congreso frente a lo que viví en aquellos años, ¿no? Años en donde gobernaba el Partido Socialista y luego llegó una mayoría del Partido Popular, donde podía subir en el ascensor con un rival político y darle la mano sin ningún problema, donde había límites que jamás se pasaban, nunca se atacaba a la familia del rival político, ni se utilizaba el bulo, la mentira, la difamación, la injuria o la calumnia, ¿no? Y hoy ya forma parte del día a día y aleja a la gente de la cosa pública, porque quien cree que haciendo eso acerca a la ciudadanía se está equivocando absolutamente. La gente lo que quiere son políticos que le arreglen los problemas, que solucionen las dificultades del día a día, que les ayuden en su trabajo, en su educación, en su formación, para sacar adelante a sus hijos, para poder tener una carrera universitaria, para tener un futuro, una vivienda, un proyecto vital, ¿no? Y yo defiendo esa clase de política. Otros defienden el enfrentamiento, la crispación, yo opino todo lo contrario. Yo no sé si por defender esa serenidad o tal vez a pesar de eso, llevas siendo desde hace meses objeto de una campaña de acusaciones que tú siempre has desmentido con pruebas. Te estoy hablando, por ejemplo, de ese informe de la UCO que durante meses ha sido inminente, iba a arrojar luz. Bueno, has estado siempre muy tranquilo. Sí, porque siempre he creído, y eso es un Estado de Derecho, eso lo exige cualquier constitución mínimamente responsable y sana, que las acusaciones hay que demostrarlas. Lamentablemente aquí parece que tenemos que demostrar la inocencia, ¿no? En este caso concreto yo fui acusado vilmente. Agradecí que el juez diera 10 días a quien me estaba haciendo acusaciones gravísimas para que mostrara sus pruebas. Mostró una supuesta prueba que tuve que desmontar porque decía que yo estaba en Madrid una noche determinada, en una casa determinada y con ciertos favores de mujeres vejadas en lo sexual, y yo estaba en mi casa durmiendo con mi mujer y mi hijo, ¿no? Eso no es política. No se puede intentar tumbar al rival político con ataques de esa vileza, ¿no? Intentando romper a la familia, ¿no? Manchar su honestidad y su honradez. Y por tanto, sí, llevo un año con esos ataques absolutos y estoy absolutamente tranquilo porque sé lo que he hecho, que es lo que finalmente saldrá a la luz, y serán otros los que tendrán que estar con su conciencia. Si fueran dignos, pedirían disculpas, sabrían que habrían pasado líneas rojas que jamás se deben pisar, ni pasar, ni traspasar, y que no les pase a ellos. Yo no lo haría, ni lo haré, porque repito, creo que la política es otra cosa, es una digna ocupación. Yo invito a que la gente joven también entienda la política como un servicio público, y aunque se lleva ese sufrimiento del ataque injusto que tienes que esperar para que finalmente se desmonte todas esas mentiras, siempre la verdad termina abriéndose paso. Yo no sé si a ti te parece lícito que esos informes se filtren antes a los medios, a los pseudomedios, antes de que lleguen a los jueces, porque al final parece que realmente es una campaña para desprestigiar al gobierno. Hombre, si al menos esos pseudomedios publicaran la verdad, pero se inventan cosas. Y cuando se termina comprobando la realidad no se disculpan a otra noticia, ¿no? Crean una metarealidad.
inventan una ficción que quiere que cale, que entienden que parte de esa mentira termina calando, aunque tú demuestres finalmente la falsedad de las mismas, y eso denigra también al periodismo. Yo creo en el periodismo, yo creo en los buenos periodistas, creo en el código deontológico del buen periodista que tiene la obligación, no solamente ética y moral, sino también profesional, de contar la verdad, que no es de un color solo, pero que nunca puede ser lo contrario, la verdad, que nunca puede ser para buscar otro fin que no sea la de informar sobre un acontecimiento, un hecho, una persona, ¿no? Y ese mal periodismo, ese pseudo periodismo está haciendo un tremendo daño, y la historia lo va a decir, lo va a poner negro sobre blanco, ¿no? Y repito que ahí yo sigo aplaudiendo a los buenos periodistas, que son la mayoría, y lamento a los que se terminan vendiendo como mercenarios con otro fin que no es el de la información, sino justamente el de la insidia y la injuria, ¿no? Pues ministro, acabamos aquí, ha sido un placer hablar contigo en esta zona roja, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y vosotros nos vemos la próxima semana aquí en Canal Zona Roja, muchas gracias. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. Ba-da-dum-ka-dum-ka-dum-dum-dum-dum. My heart is beating like a jungle drum. Rock-a-toca-toca-toca-toca-toca-toca-toca.